Ale hablaba y hacía una reflexión respecto de la historia, de la vida de las personas, cómo nuestro pasado nos va determinando. Y el pasado de esta familia también ha ido quedando plasmado en diversas entrevistas, en televisión, en diarios y en revistas. Fíjate que nos fuimos al archivo y encontramos esta entrevista de Hernán Calderón en revista Caras. Hernán Calderón Jr. señala: me hubiera gustado tener una mamá más piolita. Esto fue una de las tantas cosas que señaló Hernán Calderón. Y revisando esta entrevista realizada en el año 2012 por Paula Palacios, de la revista Caras, fíjate que él aquí tenía 15 años. 15 años de edad y da esta entrevista. Señala tantas cosas que hoy día nos hacen sentido y uno dice: chuta, mira cómo se fue fraguando toda esta historia. Esta historia de un hijo que ataca a su padre no nace en ese instante. Aquí las señales han sido tan potentes desde hace mucho tiempo y uno dice: ¿cómo esto pasó frente a todos nuestros ojos? Mira, señaló entre otras cosas: mi papá es más estricto y me fui ya que ella es una pésima mamá. Qué terrible. A la que solo le interesa la plata de los programas y lo que la gente dice de ella. Es mamá para la foto y solo le importa la televisión. Y es un cero. Fueron algunos de los tantos mensajes en contra de Raquel que ese día apareció en la cuenta del joven. Él, por redes sociales, criticó fuertemente a su mamá. Han pasado los días y ya con la cabeza más fría, Hernán Calderón, hijo, reconoce que usó palabras demasiado duras para referirse a su madre, pero que no se arrepiente del fondo del mensaje. Y aquí abro comillas nuevamente: siempre le pedí, incluso muchas veces llorando, que no hablara de mí en las entrevistas o en televisión, pero nunca dejó de hacerlo. Está bien que hable de su vida privada, pero no tiene por qué referirse a la mía. Por una mala actitud suya me fui de la casa, pero ella, para quedar bien, dijo que lo hice porque es muy estricta, dejándome poco menos que como un reventado, que andaba botado de casa en casa. Una de las tantas expresiones que señalaba ya a los 15 años Hernán Calderón Jr. José Antonio, ¿qué te parece? No, mira, me parece tremendo lo que dice, pero es un niño de 15 años, ¿no? Entonces no voy a entrar a juzgar porque es un menor de edad y me parece que yo, adulto, tengo casi 40, referirme a lo que dice un niño de 15 años sin conocer el contexto sería irresponsable. Pero lo que sí tomé nota en las palabras de Raquel Argandoña durante la mañana fue en la culpa. Ella se echa la culpa permanentemente, digamos, y dice incluso en una parte que los que deberían ir a la justicia, no recuerdo exactamente textualmente la frase, pero dice que Hernán y yo, el padre y yo. Yo tiendo a pensar, no la conozco mucho, la conozco poco, trabajé con ella en el Buenos Días y le tengo un aprecio, digamos, de colega en algún momento. Que los padres pueden cometer muchos errores. Nadie nace sabiendo ser padre, a nadie le enseñan, no hay universidad, ni escuela, ni libros, ni nada. Pero yo tiendo a pensar, y conociendo y viendo desde afuera la situación, que no hay nada tan grave que ella pudo haber hecho. Yo sé que la culpa es parte de la emocionalidad de ella tratando como madre de zafar en esta situación, de poder reparar en parte la tremenda herida que hay ahí. Pero creo que no es justo con ella lo que ella dice. Y lo quiero decir porque ella a lo mejor no lo ve porque ella es quien está en medio del huracán. Claro. Pero no hay nada que ella pudo haber hecho tan terrible en su relación con sus hijos para que se explique un intento de asesinato como el que hemos estado hablando esta jornada, digamos. No creo que ella sea una mujer tan abominable, al contrario. Puede que haya cometido errores como muchas madres, a lo mejor efectivamente su carrera, trabajar en televisión es duro, ella misma lo decía, siempre ha trabajado para financiar su vida, en fin, ha tenido acierto y desacierto. Pero no sé si ustedes pueden, digamos, entrar ahí. Yo creo que no hay un espacio de culpa que justifique un acto de esa envergadura. Entonces, yo creo que es importante decir que es muy injusto para con ella ese análisis que ella hace esta mañana. Lo hace porque está bajo una situación emocional muy potente. Claro. Entonces, probablemente el impulso y el instinto de la madre a decir, bueno, yo tuve una cuota de responsabilidad. A lo mejor mucha gente lo ha dicho en las redes sociales. Bueno, ella lo crió, en fin. A mí me parece que esas expresiones, así como soy súper tajante al decir que no me parece la televisación, porque no me parece la televisación de la entrevista de la mañana, al mismo tiempo soy capaz de decir que tampoco es justo desde el punto de vista intelectual y mirando fríamente el escenario, que tampoco es justo la culpa que ella se echa en esa entrevista. Porque desde mi óptica no hay nada tan brutal que una persona pueda hacer contra otra
que justifique un parricidio frustrado. Nada. Y tiendo a pensar que ella habrá cometido errores y aciertos como todas las madres, habrán tenido problemas como todas las familias, que como decía la Julia y coincido con ella, ninguna familia es perfecta, pero que eso avale o justifique un intento de crimen, me parece que no ha lugar, digamos. Claro. Fíjate que esta entrevista que se da en el 2012 cuando él tenía 15 años, se da en el siguiente contexto. Él vivía con Raquel y vuelve a la casa del padre porque algo hace a Raquel que a él no le parece bien. Y él no lo dice, no le explicita qué es. Le preguntan qué es un tema personal, dice. Pero se vuelve a la casa del padre y en televisión Raquel cuenta que Hernán ya no le contesta el teléfono, no le responde los mensajes y da a entender a los ojos de Hernán que se va a la casa del padre porque es más permisivo. Y eso a él le genera una profunda molestia. Cuenta que, por ejemplo, le preguntan ¿cuál ha sido uno de los mayores costos de ser hijo de Raquel Argandoña? Y él dice, eres más conocido. Hay gente que te tiene buena y otras personas malas, aunque no me conozcan. Muchos deben decir, ay, el niñito cuiquito de la Raquel debe ser igual a ella. ¿Y le afecta eso? Le pregunta a la periodista Paula Palacio. No, porque hablan sin conocerme, por la impresión que tienen de mi mamá. Bueno, pero te debe traer algún beneficio. Sí, efectivamente, se te abren las puertas más fácil. Adriana Barrientos me contesta el teléfono cuando le pido un favor y cuenta una anécdota. Y habla de lo que señalaba Alexandra, del momento de la separación de sus padres. Cuenta la revista, tenía él 6 años cuando sus padres se enfrentaron a una bullada y pública separación, con una pelea que terminó con Constancia en una comisaría de Las Condes, que dio inicio a una disputa judicial por la tuición de Kel y Hernán, y que finalmente quedó en manos del padre. Ese capítulo dejó a Raquel Argandoña devastada. Lo contó también Raquel esta mañana en la entrevista. Decía que es uno de los momentos más dolorosos de su vida. Hernán Jr. no tiene muchos recuerdos de aquel proceso, pero los años posteriores los vivió con normalidad. Habitaba en un edificio al frente de Raquel. Su vida transcurría entre ambas casas. A la mamá la veía prácticamente todos los días. Él era como el niño consentido, el niño de sus ojos. Comillas, fui muy regalón. Alexandra, mira esto. Fui muy regalón de ella hasta hace poco. A los 13 quiso probar cómo era vivir con Raquel, pero luego de 12 meses de convivencia, él vuelve a la casa del padre. Fue un periodo bueno el que vivimos con las discusiones típicas de lo que nombraste. Y ella no lo negaba. Pero, al tiro José, pero hasta mi hermana se lo reprochaba y se lo hacía ver. O sea, cuando Raquel cometía errores o cosas que a él no le gustaban. Y lo demostraba diciendo que, comillas, por algo los niños están viviendo conmigo. Competía con mi papá y yo le reprochaba a él porque él se quedaba callado y no se defendía. Yo siento que hay un intento mediático, y no nosotros, digamos, un escenario colectivo de intentar, o parte importante, no voy a generalizar, de buscar una justificación, un antecedente para poder explicar de alguna manera lo que ocurrió el 11 de agosto en ese departamento. Y yo creo, y déjenme decirles, que no hay ni una situación justificable, ni una. O sea, ni los errores que Raquel puede haber cometido, ni el señor Calderón, ni incluso las insinuaciones que pueden existir. Hay una querella presentada que me dicen que ya fue aceptada en el 4º juzgado de Santiago. ¿Ya está? Sí, a lo mejor no ha sido notificado todavía el señor Calderón. Claro. Pero fue acogido ya. Pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Un hombre de 23 años, discúlpenme. No, pero José, te lo puedo preguntar a la Ale, ¿sí? Que tiene que ver lo que está planteando José Antonio, pero justamente esto, un niño, o sea, que en esa época era un niño, pero que hoy día es un adulto de 23 años, que en distintas etapas de su vida daba señales de esta inestabilidad y que nunca haya ido a un psicólogo o a un psiquiatra, que nunca haya sido tratado por profesionales, que hoy día es lo que su madre pide a gritos y lo que hoy día dijo Raquel, que ella lo pidió 1 y 1000 veces y que fue su ex marido el que se negó, el que decía que no creía en los psicólogos, que era una pérdida de plata, lo estoy diciendo textual. Entonces, ¿no hay ahí en el fondo algo que podría haber cambiado la historia de este desenlace? Obviamente, Connie, que se cambió la historia. Y vuelvo a lo mismo, no quiero ser, estoy hablando como un paciente, lo estoy viendo y analizando, porque cada paciente que viene con una patología, no nace con la patología en general. Estamos hablando de la historia. Fíjense en la foto, las cadenas, todo para llamar la atención. Este niño, los padres a lo mejor, por eso que ya se sumé a culpa tan dolorosa y tan creíble, porque en el fondo es la consecuencia de errores que pueden haber cometido sus padres. ¿Qué tipo de hogar le dieron? ¿Por qué el padre le quita a la madre el hijo?
lo desapega de la madre sufre, la madre se fragiliza, la permisividad, hay como una competencia que cuando el hijo está conmigo, que soy la madre, lo tengo mejor, y cuando está con el padre, ¿qué pasó en la educación? No vieron las señales. Ese niño hace mucho tiempo que tenía conductas irruptivas, conductas que no eran adecuadas y que debería haber necesitado. En esos tiempos, cuando los padres se separan, a veces hay separaciones que son muy dolorosas y que afectan a los hijos. El solo hecho de que un padre con una madre se separen afecta. Ahora, vamos a ver qué tipo de vivencias tenían el padre con la madre en esa casa y qué estímulos adversos iban internalizando los niños. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué no vieron las señales? ¿Por qué no lo ayudaron? Incluso, vuelvo a lo mismo, cuando fue tan violento con el padre la primera vez, ¿por qué no se hizo algo? Hubo una segunda vez cuando fue a romper los cuadros, cuando fue nuevamente violento, ¿por qué no se hizo algo de nuevo? Por vergüenza. Por vergüenza. ¿Y vergüenza entonces a qué? ¿A qué? Porque era el hijo de Calderón, no tenían que pasar por esto, tendrían que haberlo ayudado. No, porque yo creo que hay una negación de la realidad también, Alex. Igual duele ver la realidad. Hoy día Raquel decía, su hijo es deportista de alto rendimiento, más o menos, con las armas, que su hijo no organiza carreras clandestinas. Es muy fuerte lo que están enfrentando y se está cayendo una venda. O sea, yo entiendo por parte de los padres esta especie de negación, que no quisieron ver hechos que tú dices, mira, las cadenas, un llamado a grito. Muchas veces como papás tratamos de, no, si se le va a pasar, no, que está en la adolescencia, no, que es rebelde, hasta que ya es tarde. Uno trata de buscar muchas veces justificaciones que son absurdas. Yo lo que dijo él mismo, Hernán Calderón padre, fue que por vergüenza no quiso hacer nada el 5 de junio cuando lo apunta. Precisamente por vergüenza, por miedo, por enfrentarse una vez por toda la realidad. Y también esto como que en el ABCU no, esto no pasa. Y esto pasa, si esto pasa en todas partes. Si por eso no hay que normalizar la violencia intrafamiliar nunca. Nunca, ni el abuso, ni el acoso. No hay que normalizarlo. Totalmente. Mira lo que dice aquí. Me sorprende enormemente. No puedo creer lo que yo no sabía, de que no había hecho una denuncia por vergüenza, porque finalmente quizás si se hubiera hecho, o sea, si es que en ese momento se hubiera hecho, no sé si una denuncia, pero haberlo agarrado, porque creer de que a los 23 años un hijo te puede apuntar con un arma, disparar a la muralla, decirte esa cantidad de cosas y no notar de que tu hijo no está en su sano juicio y no hacer nada, no me refiero a nada con hacer una denuncia, sino que agarrarlo y finalmente ponerlo a disposición de profesionales que lo ayuden. Además que también, no nos olvidemos, ¿se acuerdan la reacción que tuvo con Kiel cuando se peleó también con su madre, como hace 1 o 2 años atrás? Eran reacciones tremendamente violentas, que era como llevado aquí. Ale. Mira, estamos frente a una familia completamente disfuncional. Eso está claro, incluso la Raquel hoy día lo dijo. Me hago la mea culpa, yo y Hernán, una pareja, una familia disfuncional. ¿Cómo no vamos a usar el sentido común, a propósito, José, de entender y comprender que nadie está avalando, sino que cómo uno puede entender que un hijo atente contra su padre y llegue con una pistola? En ese minuto había que haber internado con camisa de fuerza, con internación, ¿cómo se dice? Obligada, forzada, y haber hecho algo para haber evitado, porque pasó a ser en ese minuto, si mi hijo me viene a atacar a mí de esa manera y yo no hago nada por vergüenza, expongo a la sociedad completa, porque mi hijo se puede topar con un amigo, con alguien que lo ataca, o se puede pasar una película y puede haber provocado una muerte afuera. Entonces, esto, por eso digo, viene a decirnos, y no solamente dejemos un poco lo que significa el ABC1, sino que transversal. Totalmente. Hay muchos papás que llegan a la consulta humilde, que hacen un esfuerzo por pagar y que dice la señora, mi marido no me quiere ayudar y no quiere ver que el hijo tiene problemas de control de impulso, mi hijo rompe todo, le pega a la madre y el hombre no quiere hacer nada. Esto es una falta de límite y una falta de decir, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos una estructura neurótica todos, queremos tener guagua, después queremos tener un hijo bonito, un hijo sano, queremos todo y no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos tienen problemas por un problema de egoísmo de nosotros. Y a veces el padre, por una sociedad machista, nos tilda como bruja y no les pone límite, porque es más fácil estar en una situación confortable
mejor no hago nada, descalificar al psicólogo, al psiquiatra, diciendo que es puro gasto de plata, sin darnos cuenta que nuestros hijos nos muestran señales desde chicos. Hay niños chicos que se empiezan a pegar contra las paredes, hay niños chicos que se autoagreden y que desde ahí hay que empezar a ayudarlos. Hay algo que está pasando. Oye, Ale, no podría... Ahora, obviamente que también digo que el sistema y el Estado y Chile, en este país, que es un país subdesarrollado, no les dan importancia a lo que significa la salud mental. Así es. Y por eso hay tantas patologías. Ale, no hay cómo ayudarlo. En este caso había recursos económicos. Dime. No, fíjate que no podría estar más de acuerdo en muchos de los conceptos que estás presentando, sobre todo cuando dices que esto es transversal y que hay que darle escenario propicio para generar denuncia. No hay que normalizar la violencia jamás. Que tu hijo te ataque, que tu hijo te violente, que tu hijo atente contra sí mismo, contra otras personas. No hay que normalizarlo, hay que denunciar siempre. De pronto tú puedes estar superado como papá, como mamá, pero de alguna manera hay que buscar la ayuda en el exterior si es que esto ya te ha sobrepasado.